y con ellos para obtener el coeficiente de convección H. Hemos mencionado dos métodos, el método pi y Raico. Entonces, a través de un problema vamos a ver con detalle cómo se utilizan estos. Entonces, el planteado dice: una esfera maciza de aire ascendente, obtener una expresión de H en función de las importantes del proceso. Usar el sistema de unidades SI, es decir, el sistema internacional. Resolver el problema, inciso A, el método algebraico, el método pi. Entonces, nuestro problema es simple. Se trata de una esfera maciza que está dentro de una cola. Entonces, esta corriente fluida circula, ¿verdad? Y nos interesa, a partir de las magnitudes físicas, proceso, una expresión para obtener H. Entendido de que como una película de convección está en contacto con entre el maciza y el fluido. Aquí se forma la película de convección. ¿No? A esta capa como película de convección. Película de convección. Y de la que depende el coeficiente H. Entonces, vamos a utilizar los dos métodos, Raico y el método pi. Hasta cierto, el procedimiento es común a ambos métodos. Difieren. Es una forma diferente para el método y otra forma diferente para el método pi. Entonces, empecemos. El primer paso en la identificación de las magnitudes que intervienen en el proceso. Este es un proceso de enfriamiento, que significa que la temperatura de la esfera es mayor a la del medio fluido. Entonces, es un caso de enfriamiento. El calor se transmite de superficie de la esfera al medio fluido. Se va enfriando la esfera. Entonces, sujetos de análisis solamente son dos. El fluido, es el aire, y el objeto, que es esfera. No hay más elementos. En este análisis identificamos la esfera y el fluido, ninguno más. Entonces, tenemos que identificar las magnitudes para el fluido y para el objeto. Para el fluido, tenemos la velocidad, es importante, la velocidad con la que está circulando, de infinito, y las propiedades del fluido, como la viscosidad, el calor específico, la conducción,
etcétera, el coeficiente de conducción, y para el objeto, la temperatura a la que se encuentra, el diámetro, la naturaleza, el acabado superficial y el coeficiente. Con naturaleza del material también podemos tener varias propiedades, de calor específico, etcétera, etcétera. Entonces, magnitudes físicas que intervienen en el tanto para el fluido como para el objeto. La verdad, ¿por qué es importante? Porque en verdad podemos tener condiciones de régimen laminar turbulento que pueden influir en la película. La temperatura tiene su importancia porque estas propiedades, como densidad, calor específico, coeficiente de conducción, dependen de la temperatura. En cuanto al objeto, la temperatura del objeto también es importante, y el diámetro es importante porque en función de diámetro podemos tener más resistencia o no resistencia. Y la resistencia puede afectar al... Entonces de ahí la importancia del diámetro. Del material, de la misma forma. Por ejemplo, no es lo mismo considerar que una esfera de plomo o una esfera de... Entonces, la naturaleza del material puede influir en la película. Todo el análisis que estamos haciendo con la película, ¿qué es lo que le sucede a la película? Si tenemos mayor diámetro o menor diámetro. Si tenemos una temperatura mayor o una temperatura menor. Si el material es diferente, también el acabado superficial. La película es una capa delgada que cubre la esfera. Puede que también influya el acabado superficial. No es mismo teniendo una superficie rugosa que una superficie pulida. Puede de alguna manera influir. Coeficiente de conducción que está en relación a la naturaleza del material. Bueno, como no podemos trabajar con todas estas magnitudes, la idea es cantidad de magnitudes físicas, es más aplicar el método y resolver con más facilidad. Si manejamos una gran cantidad de magnitudes físicas, hasta podemos llegar a una situación de no poder resolver ante la aplicación de los métodos mencionados. Entonces, hay que disminuir la cantidad de magnitudes físicas. Esa es una selección de las magnitudes más importantes. Aquí estamos explicando eso. El éxito de la aplicación depende de la cantidad de magnitudes que se maneje, que sea el menor número posible. Utiliza para ello un método matemático llamado diseño experimental. Consiste en planificar y ejecutar experimentos en modelos a escala, haciendo participar a las magnitudes físicas identificadas, combinándolas entre sí y haciendo variar sus valores en rangos establecidos. A los resultados obtenidos del diseño experimental se aplica una técnica estadística llamada análisis, y el resultado final es la identificación de las magnitudes más importantes del proceso. O sea que identifica magnitudes físicas, digamos, diámetro, naturaleza del velocidad del fluido, etcétera, etcétera. Entonces, elaborar o planificar
experimentos, haciendo variar los valores de planificación, como por ejemplo, de esta manera, diámetro, a ver, metro, ya, material, y digamos, se incorporan prácticamente todas las magnitudes identificadas. Para ello tenemos un diámetro de 1 con 3 diámetros, diámetro 2 y diámetro 3. Material de un material 1, que puede ser, por ejemplo, un material 2, por ejemplo, plomo. Material 3, por ejemplo, cobre. La velocidad. La velocidad podemos también hacer variar B1, B2 y B3. Con estas dimensiones de estas magnitudes, podemos hacer una serie de combinaciones. Un experimento 1 podría ser un diámetro 1, una M1 y con una velocidad B1. Experimento 2 se puede constituir combinando un diámetro 1, masa M2 y con una velocidad B1. Y así, podemos hacer combinaciones y realizar las pruebas. En un modelo, un conducto hace circular el aire a diferentes velocidades y tenemos esferas de diferentes diámetros. Las esferas están en una posición como suspendida. Un hilo muy delgado, esfera. Y se van haciendo los estudios, se van obteniendo los valores, haciendo cambiar diámetro, cambiar velocidad, haciendo carbonato del material, etcétera, etcétera. Entonces, con los resultados obtenidos en estos experimentales, se maneja una técnica estadística que se llama análisis de varianza. Y el resultado de la aplicación de esta técnica, la identificación de las magnitudes más importantes del proceso. Entonces, como se ve, es todavía una etapa preliminar bastante complicada para poder determinar cuáles son de estas las magnitudes físicas malas. La tendencia es a que sean la menor cantidad posible. Entonces, esta etapa requiere tiempo, requiere de muchas cosas. Obviamente no la vamos a suponer que hemos cumplido con todo este procedimiento y hemos encontrado las magnitudes más importantes. Comentarles que técnicas, diseño experimental, análisis de varianza, son en algunos campos de investigación, por ejemplo, van a encontrar en el campo de agronomía, utiliza mucho. Vamos a ver el efecto de un tipo de abono. Siembran una parcela. Generalmente a la primera parcela llaman testigo. Condiciones normales.
es el testigo. Es ningún tipo de abono. El testigo. Siembran y al lado tenemos parcelas, las propiedades, donde aquí hay una combinación, digamos, el testigo puede ser, digamos, de 100% de abono natural. Abono natural, el 100%. En este pueden hacer una combinación de 50 abono natural, 50 abono químico. En esta otra parcela puede haber otra combinación como de 75 abono natural y el resto 25 abono. Entonces, si se dan cuenta, están aplicadas mental. Es el mismo cultivo y ven los resultados después de un tiempo. Incluye respecto del bono natural con esta parcela, donde tenemos 50-50. ¿Y qué ha pasado en el resultado? Tenemos 75, 25 y así. En productividad, kilómetro cuadrado cultivado, obtenidos, etcétera, etcétera. Entonces, en el campo de la agronomía es muy utilizado. Los campos también vi que, por ejemplo, tienen una específicamente de diseño experimental en, creo, química, ingeniería química o tal vez industrial. Entonces, son áreas donde es muy utilizada estas. Bien, entonces suponemos que luego de pasar por estas, se han obtenido las siguientes físicas. Para el fluido, la velocidad, la temperatura, viscosidad, calor específico y coeficiente de conducción. Y para el objeto, en este caso la esfera, la temperatura, el diámetro, bueno, incorporamos el coeficiente de conducción porque se refiere a la película que se forma sobre el objeto. Entonces, estas magnitudes físicas son importantes. Si contabilizamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 magnitudes físicas. Este número podemos considerarlo todavía muy elevado. Entonces, una forma de medir, por lo menos en uno, es las dos temperaturas, es decir, la temperatura del fluido y la temperatura de la esfera en un gradiente, es decir, el cuerpo menos temperatura del fluido, y manejar ambas temperaturas gradiente delta T. Tanto, en vez de las 9 magnitudes tenemos 8. Hemos logrado una. Y trabajamos con estas 8 físicas. Tercer paso. Expresamos las magnitudes físicas con sus símbolos y en el sistema internacional. Como se ve, el sistema internacional tiene como magnitudes fundamentales masa, la longitud del tiempo y la temperatura. Y sus unidades, kilogramo, metro, segundo, grados Kelvin. Entonces, expresamos las magnitudes físicas consideradas importantes en función de sus unidades. Por ejemplo, para la velocidad, el símbolo va a ser una B, metros sobre segundo. De temperaturas delta T, grados Kelvin. La densidad ρ, estamos utilizando para la densidad ρ, kilogramos sobre metro cúbico. Para la viscosidad, mu, utilizamos solo mu, y las unidades kilogramos sobre metro y sobre. El calor específico en el sistema internacional
Vamos a utilizar C para designar el calor específico, unidades metros cuadrados por segundo cuadrado, sistema internacional. El coeficiente de conducción K, kilogramo por metro sobre 0 grados Kelvin. Para el diámetro, metros. Utilizamos K y su unidad metro. Coeficiente de convección, su símbolo H, y las unidades en nacional, kilogramos sobre segundo al cubo y sobre. Entonces, de esa manera tenemos las magnitudes expresadas con sus unidades en el sistema internacional. Respondería a la tercera etapa en la solución. La cuarta. Ahora, expresamos las magnitudes físicas en función de las magnitudes fundamentales, reemplazando en las unidades de las expresiones. Hay que reconocer dos tipos de magnitudes físicas. Las magnitudes físicas fundamentales, en el caso del sistema internacional, vendrían a ser la masa, longitud, tiempo y temperatura. Y las magnitudes físicas son las que han sido determinadas como este proceso de enfriamiento de la esfera. En esta cuarta etapa expresamos las magnitudes físicas en función de las magnitudes fundamentales, de las unidades. Tenemos para la velocidad metro. Metro es la unidad, entonces reemplazamos para metro L, que representa longitud. Segundo es la unidad del tiempo. Reemplazamos el tiempo tita. Y de esa forma, el gradiente está en unidades grados Kelvin. Para grados Kelvin, temperatura. Para la densidad, reemplazabilidades, las magnitudes. Kilogramo es unidad, metro es unidad de longitud. Y para la viscosidad, tenemos como unidades kilogramos sobre segundo. El kilogramo es unidad de masa, unidad de longitud y segundo, unidad de. Y así vamos reemplazando calor específico, coeficiente, diámetro y de convección. Pasamos a la etapa 5. Ahora aquí viene la diferencia. Hasta aquí, la etapa 4, podríamos decir que es para ambos métodos, es decir, el método algebraico y el método pi. Y a partir de la etapa 5 se diferenciamos a la aplicación del método algebraico. Empezamos. Matemáticamente, h se puede expresar como una función de infinitos términos. H función de la velocidad de ρ, mu, c, k, d, elevados a los c, d, e, f, g, respectivamente, más otra función f' de magnitudes elevados al exponente a sub 1, b sub 1, etc. Más una función f segunda de magnitudes físicas elevadas a exponentes, en ese caso serían a sub 2, b sub 2, etcétera, etcétera. Tenemos infinitos términos. Esto es por expresar y lo permite algún axioma, alguna regla de las matemáticas. Pero de esta serie solo nos interesa el primer término. Y expresamos h función solo del primer. A este primer término o a esta expresión
expresión asterisco. Y en esta expresión pasamos las magnitudes del proceso, es decir, las expresiones halladas en la etapa 4. Estas. De esa manera tenemos para H, tenemos para H M, que es de masa, tita cubo, temperatura. Aquí está para H. Esta expresión es magnitudes fundamentales. Función de velocidad elevado al exponente A para la velocidad L sobre tita. Y se emplaza. Quedado el exponente. El siguiente término. El gradiente. Para el gradiente tenemos, tenemos temperatura. Queda entonces temperatura elevado a E. Para la densidad ρ sobre L cubo. Está reemplazado. El siguiente. Reemplazamos. Queda m tita elevado al exponente d. Y así, para todos los términos. Esta es la expresión que es elevado al exponente e para k. También la expresión que la reemplazamos elevado al exponente f. Y para el diámetro L elevado a E. Bien. Ahora, un sistema de ecuaciones lineales solamente con los exponentes. Exponentes en M. Aquí vemos que M es 1, ¿verdad? Que no se anota. Vamos a otro M, aquí está M a la C. M a la y M a la F. Entonces tomamos una ecuación lineal solamente con los de M. 1 igual a D más D y más F. Y hacemos la primera ecuación del sistema. Para L, que es la longitud. Fíjense que aquí en el término no hay L. ¿Qué significa esto? Que L está elevado al exponente 0. Es decir, en expresión L está elevado al exponente L a la 0. Cualquier término elevado al exponente 0 es 1. 1 por M o M. Por eso es que no aparece el 1. El exponente para L en este término es 0. Aquí está. Exponente para L, A. Exponente para L sube al numerador con signo cambiado, mes, multiplicado por este exponente C. Aquí lo mismo. Sube con signo cambiado, su exponente menos 1 por D menos D. Aquí, que como está en el número S, es E. Aquí está el numerador, una vez F, y lo mismo acá, que. Entonces tenemos la segunda ecuación lineal en componentes para L. Ahora, para tita, que es el tiempo. Aquí el exponente para tita es menos 3. Menos A. Menos E. Menos 2 veces E y menos 3 veces F. Así tenemos la ecuación del sistema. Y finalmente para la temperatura, el exponente es menos 1 más B
menos E y menos F, constituyéndose así la cuarta ecuación del sistema. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de 4 ecuaciones lineales. Se trata de un sistema de 4 ecuaciones lineales con las incógnitas. Contestamos los exponentes. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Con 7. Entonces vemos que el número de no iguala al número de incógnitas. Por tanto, no se podría resolver, ¿verdad? Eso establece la regla. Pero podemos elegir uno o dos de estos exponentes y el resto expresar en función de las elegidas. ¿Y cómo esa elección? Viendo que cuáles de estas aparecen con más frecuencia en las ecuaciones. Hicimos eso para elegir los exponentes, vemos con qué frecuencia tema de ecuaciones. Y así vamos contabilizando. Perdón. Exponentes A. Aquí dice 1, 2 veces. Exponentes B. Número de exponentes B. Aquí tampoco. Y tampoco. Una sola vez aparece el exponente B. El XP. 1, 2. Solo 2 veces. Exponentes D. 1, 2 y 3 veces. El exponente E 3 veces. Exponente F 1, 2, 3, 4 veces. El exponente F en todas las ecuaciones. 4 veces. Y por último, exponente G. El exponente G una sola vez. Aquí está. Notamos uno. Entonces, podemos ver que son el exponente F en ecuaciones, el exponente E 3 veces, el exponente D veces también, y las otras a 2 y a 1. Entonces, podemos, bueno, de hecho está que el exponente E, F debe ser tomado en cuenta. El exponente F debe ser tomado en cuenta, porque aparecen opciones. Y aquí tenemos dos situaciones. El 3 veces y el exponente E también 3 veces. Entonces, podemos trabajar con estos 3 exponentes. El F, el exponente E y el exponente D. Más, es decir, A, B, C y G, expresar en función de eso han sido elegidos. Aquí estamos indicando los F, D y E. Bien, de la primera ecuación, despejamos F. A ver, pero F ha sido elegido, no. Despejamos C. Y por tanto, C despejándose en función de 2 elegidas. En este caso, D y F. 1 menos D, F. Entonces tenemos en función de 2 exponentes. Vayamos a otra expresión sencilla. La 4.
En este caso tenemos E y F y de la 4 despejamos B y queda en este caso más F menos 1. E más F menos 1. Tenemos al exponente B en función de E y E han sido elegidos. Sigamos. Tenemos esta tercera donde la incógnita es A. D es elegida, E hacia F también. Entonces, de la ecuación despejamos A y tenemos 3 menos E menos 2 veces E y menos 3 F. A está en función de D, E y F que han. Y nos falta un 2. De esta ecuación, fíjense que ya tenemos A. Podemos reemplazar acá. Tenemos C. Reemplazamos acá. Y lo que sobran son D, E y E elegidas. Entonces, de esta expresión podemos despejar G y tenemos A 3 veces C más D menos 2 veces E y menos F. Pero ya tenemos C, D y F. Por tanto, reemplazamos. 3 multiplica a 1D menos F más D ha sido el menos 2 veces E D, entonces menos 2 veces E y menos F. Desarrollamos después 3 menos 3 veces menos 3 veces F más menos 2 veces E y menos F. Finalmente, llega a un valor de G, función de D, E y F. Aquí tenemos 3. No tenemos ningún valor numérico que da 3. Menos D, menos 3D más D menos 2 veces. Aquí tenemos menos 3F y menos F. Por tanto, menos 4F. 4F. Y 2 veces E. Tenemos G en función de las 3 elegidas. F y E. Entonces, de esta manera, en función de las 3 elegidas, tenemos el resto de las incógnitas. Tenemos A, B, C y G. A, B, C y G. Y falta A. ¿A dónde? Acá. Bueno, espejo no es. A ver. Ah, ya, cierto. Olvidamos, entonces,
esto es, hemos despejado, a ver, estamos acá. Está en función también de A. Entonces esto queda como menos A. Esto es de C menos A. Tienes razón. Menos A. Entonces vamos a completar acá. Menos A. Menos A. El valor de A. 3 menos D. Menos 2 veces y menos F. Eso es esto. Menos 3. Menos por menos más. Más D. Menos por menos más. Más 2 veces. También menos por menos más. Más. Estamos haciendo solamente esta parte de la operación. Entonces, se va a simplificar más. Tenemos más 2, 3. Luego tenemos más 2 veces E menos E. Y más 3F queda. A ver, más D. Iremos anotando. Tenemos aquí menos 2 veces D, por tanto, menos D. Otro F. Menos 4F de menos F. Eso sería. Entonces tenemos la expresión más corta, reemplazando para A. Bien, decía, en función de D que han sido elegidas, tenemos ahora las expresiones de A, B, C. Aquí están las expresiones. Estos valores obtenidos, reemplazación asterisco. Ecuación asterisco habíamos llamado, es decir, solamente con el primer término de la serie. Entonces reemplazamos en A, B, C y G. E y F han sido elegidos. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, para A, el valor. A, B, lo mismo para está el valor de B. Para ABC, mismo. El viscosidad mu es D, que ha sido elegida, de valor específico E, ha sido la es F, también ha sido elegido. Y T de D es G, el valor de G es menos D menos F. Bien, lo que hacemos es agrupar magnitudes en función de los exponentes. Y es, por ejemplo, aquí velocidad al cubo, es decir, velocidad al exponente 3 numérico. Aquí tenemos delta T de temperaturas a la menos 1 es un valor numérico, rho a la eso. Entonces tenemos velocidad al cubo por rho sobre delta T, que delta T está a la menos 1. Si tenemos un grupo de coeficiente numérico, ahora, coeficiente D, pues velocidad a la menos D, por tanto, la velocidad va a estar en el denominador. Vamos buscando D, rho a la rho también va a estar en el denominador. Luego, la viscosidad a la D en el numerador.
Y finalmente el diámetro a la menos d en el denominador. Entonces toma un grupo que tiene como d. Pasamos a e, velocidad a la menos es e, velocidad al cuadrado en el denominador. Delta t a la e en el numerador. C a la e en el numerador. No hay más que lleven el exponente e. Y constituimos otro grupo que está elevado al exponente e. Y finalmente, para el exponente f, velocidad a la menos 3, por tanto, en el denominador, velocidad al cubo, en el denominador, delta t a la f en el numerador, rho a la menos en el denominador, k al numerador, y diámetro a la menos f en el denominador. Es elevado al exponente f. Ahora, como h también lleva un exponente 1, y estos tienen exponente, entonces, junto con h, conformamos otro grupo de dimensión delta t fuese a multiplicar acá a h, y velocidad al cubo por rho vendría al denominador. De esa manera tenemos un grupo exponente numérico. Tenemos otro TD, otro grupo con exponente y otro grupo con exponente F. Bien, y este resultado, aplicando el método, ¿qué hemos logrado conformar? Hemos logrado conformar adimensionales. Aquí el dimensional donde se encuentra H es lo que nos interesa. Luego, hay un grupo adimensional, acá, un tercer grupo dimensional con exponente E y un cuarto con exponente. Si observamos, todas estas magnitudes corresponden al proceso. Hemos identificado las magnitudes físicas más importantes, 8 magnitudes, y están aquí las 8. En algunos casos repetido y en otros casos por única vez, 8. Y un paso obligatorio debería ser verificar si estos grupos son adimensionales. Entonces, voy a hacer aquí un poco más arriba y hacer la verificación. El primer grupo es h por delta sobre velocidad al cubo rho. El siguiente es v sobre rho sobre velocidad sobre el diámetro elevado al exponente d. El tercer gradiente, calor específico sobre al cuadrado al exponente e. Y el último gradiente por k sobre velocidad cubo rho diámetro elevado al exponente. Entonces voy a hacer la verificación si realmente estos son grupos adimensionales. Voy a las unidades de estas magnitudes. Entonces empiezo. Para el primer grupo, que es h por delta t sobre velocidad al cubo y sobre rho. Voy a escribir cada una de estas magnitudes. Para h tengo masa sobre
Aquí está. Quita el cubo. El gradiente. Temperatura. Aquí está, temperatura. En el denominador la velocidad es metros sobre segundo. Perdón, aquí estoy de empezar en función de las unidades más bien para verificar si realmente son grupos adimensionales. Es decir, tengo que utilizar estas unidades. Volviendo. Unidades de H, kilogramos sobre segundo grados. Un gradiente grados Kelvin. En el denominador, para la velocidad tengo metros sobre segundo. No sobre segundo elevado y para la densidad kilogramos vamos sobre metro cúbico. Entonces, ¿qué resulta? Kelvin se simplifica. Tengo por metro cúbico, estos metros cúbicos se simplifican. Tengo entonces kilogramos por segundo al cubo en el numerador y en el denominador lo mismo, kilogramos por segundo al cubo. Queda verificado de que se trata de un grupo adimensional. El segundo, viscosidad sobre velocidad, rho y diámetro. Para la viscosidad tengo kilogramo por metro y por segundo. Velocidad metro sobre segundo. Para la kilogramo por metro cúbico. Y para el diámetro metro. Entonces, aquí tengo metro por metro, tengo metro. Y en el denominador tengo metro al cubo. Entonces, simplifico. Y queda kilogramos sobre metro y sobre el numerador tengo también kilogramos sobre metro y sobre el segundo. Por tanto, verificado que es un grupo adimensional. Tercer grupo, que tiene la forma por el calor específico sobre velocidad al cuadrado. Reemplazo. Por el gradiente tengo grados Kelvin. Para el calor específico, a metros cuadrados, segundo al cuadrado, grados Kelvin. Y en el denominador tengo pelado, es decir, metros sobre segundo al cuadrado. Kelvin se simplifica con estos grados Kelvin. Me queda grados sobre segundo al cuadrado y lo mismo en el denominador. Está también verificado de que se trata de un mencionado. Y vemos el último, el cuarto. Gradiente.
gradiente por el coeficiente de conducción sobre velocidad al cuadrado, densidad y grados, coeficiente de conducción, ¿está? Kilogramo por metro, kilogramo por metro, sobre segundo al cubo, grados Kelvin. En el denominador, velocidad metro segundo elevado al cuadrado. La densidad más logramos sobre metro cúbico. Para el diámetro, metros. Grados Kelvin se simplifica. Megamo por metro sobre segundo al cubo. Tengo, a ver, es metro cuadrado. A ver, ¿hay algo más? Para acá, kilogramo por metro sobre segundo cubo, grados Kelvin, está bien. Y para el denominador tengo metro elevado al cuadrado, densidad kilogramo metro cúbico. Entonces aquí completaremos. Estos metros cuadrados por este metro cúbico, ¿cierto? Entonces significa, pero también se simplifica con este metro cúbico. Bueno, este metro cúbico se simplifica y queda kilogramo segundo al cuadrado. En cambio aquí tenemos kilogramo por metro al cubo. Entonces aquí hay error. Tenemos delta T por K. K es kilogramo por metro sobre segundo al cubo. Y, a ver, está correcto. Tenemos correcto. Kilogramo por metro cubo grados Kelvin. Vemos aquí que no se cumple, ¿cierto? Aquí tenemos kilogramos por metro sobre segundos kilogramos sobre el segundo al cuadrado. No es funcional, entonces tendría que haber un error. Eso es identificar que acá están correctas. Kilogramo. Ya, aquí está el error. La cantidad es al cubo, no es al cuadrado. Esto es, por tanto, esto va a ser al cubo y esto también al cubo. Al simplificar, tener un metro, esto queda solamente como metro, así. Aquí tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cubo, lo mismo que por metro sobre segundo al cubo. Entonces aquí está la velocidad al cubo. Entonces, algo que también se trata de una dimensional. Los 4 grupos adimensionales. Y ese es el resultado al que hemos llegado usando el método algebraico. ¿Qué nos queda? Nos queda todavía definir
dos situaciones, hasta tres. Primero, el tipo de función liga a los grupos adimensionales, el valor de estos exponentes, y f, y cómo están relacionados adimensionales. Y eso se completa con una fase sobre este resultado alcanzado. Hay que ir a otra fase y mediante esa fase experimental resolver esto con los exponentes y los grupos adimensionales. Pero ya tenemos la base para encontrar el valor de h. Aquí, ¿hay alguna duda? ¿Está claro? Bien. Continuamos. El método pi. Para resolver con el método pi, A4 es similar al método algebraico. Recordemos que es este acá. Expresar las magnitudes físicas en función de las magnitudes fundas, reemplazando en las unidades, común para ambos métodos. En el método pi, ¿qué es lo que se hace? Bueno, estos resultados ya los conocemos. La velocidad de dos magnitudes fundamentales que son la longitud. El gradiente en función de una sola magnitud, que es la temperatura, en función de la masa, la longitud y así. Todas las magnitudes físicas están expresadas en función de las magnitudes. Recordando que la longitud de L es el diámetro, la temperatura es el gradiente, allá. Es lo que hacemos. Elegimos las expresiones sencillas. Aquí estamos. Entonces, como paso 5 ya dentro del método pi, expresamos las magnitudes fundamentales del sistema internacional, que son masa, longitud, en función de las magnitudes físicas del proceso, recurriendo a las sencillas. ¿Y cuáles son las expresiones? Aquí podemos ver con claridad. Por ejemplo, para expresar la longitud utilizamos el diámetro. Estamos expresando la longitud en función como diámetro. Y hemos resuelto la longitud. Ahora, para el gradiente de temperatura, elegimos el gradiente, esta expresión. De esa manera expresamos la temperatura igual a delta T, o gradiente. Ya hemos expresado la longitud y temperatura en magnitudes físicas. Para L hemos expresado diámetro como diámetro, y para T, que es la temperatura, hemos expresado. Aquí está. La longitud y la temperatura. Nos faltan la masa y el tiempo. Buscamos para la masa. Aquí tenemos una expresión sencilla para la masa. De otro color, porque hay otras posibilidades también. Para la masa tengo cantidad. Para la masa también tengo la viscosidad. Bueno, para la masa también tengo el coeficiente de conducción, como ven es función de la masa y el coeficiente de convección. Pero, ¿qué dice la regla? Buscar las expresiones más sencillas. Si yo elegía OH, serían expresiones. Las sencillas son la densidad y la viscosidad. Entonces, elijo la densidad. Los dos elijo la densidad.
y expreso la masa en función de la densidad ρ y del diámetro L es igual al diámetro, ¿verdad? Entonces estoy reemplazando para L el diámetro. ¿Qué tengo? Tengo la masa en función de magnitudes físicas que son la densidad y el diámetro. Bien, ya he cumplido con la masa. Lo que me falta es el tiempo. Para el tiempo tengo como candidato la expresión de la velocidad. Busco. Aquí tengo también tiempo, pero la expresión es muy complicada, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Entonces me animo con esta expresión de la velocidad. Despejo de esta expresión el tiempo y queda longitud sobre velocidad, pero la longitud ya está expresada como diámetro. Reemplazo y de esa manera tengo el tiempo en función y de la velocidad. Y he cumplido. Tengo las 4 magnitudes fundamentales en función de las magnitudes físicas del proceso. Bien. En el paso 6 o etapa 6, determinamos la cantidad de grupos pi. A estos grupos que vamos a encontrar dimensionales se llaman grupos pi, dependiendo del método, que es el método pi. Podemos, como la diferencia del número de magnitudes físicas del proceso menos el número de magnitudes fundamentales. Como hemos visto, el número de magnitudes físicas del proceso es 8 y el número de magnitudes fundamentales es 4. Entonces la diferencia nos da 4. Eso significa que vamos a encontrar 4 grupos adimensionales y aplicamos el método. Nos basamos en la expresión H función del gradiente, de la densidad, la viscosidad, calor específico, coeficiente de conducción y diámetro. Expresamos entonces dentro de la función H igualamos. Aquí tenemos magnitudes físicas dentro de una función igualada a 0. Y hallamos los grupos pi en función de las magnitudes elegidas en esta expresión. Vamos a remarcar que han sido elegidas. Las que han sido elegidas son la velocidad, el gradiente y la densidad. Y además el diámetro. Las que no han sido elegidas son el coeficiente de convección, H, la viscosidad del calor específico y el coeficiente de conducción. En base a las que no han sido elegidas, que son H, mu, C y K, establecemos los grupos adimensionales. Empezamos el primer grupo en base a H. Vamos a H para conformar el primer grupo pi. Aquí está la expresión de H. H en función de las magnitudes es H igual masa sobre el tiempo, tita al cubo y sobre temperatura. Ahora, para que esta expresión sea adimensional, tendríamos que multiplicar por el inverso de esta expresión. Es decir, como vemos aquí, este es el inverso de esta expresión. Solo así vamos a poder obtener 1, ¿verdad? A ver, es como si en una igualdad tuviésemos A. ¿Cómo volver esta igualdad igual a 1? Pues multiplicar por el inverso de A. Ambos términos. Si esto es X, lo mismo aquí, vamos a multiplicar por el inverso de A. Solo de esa manera vamos a lograr que esto sea 1, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos multiplicando por el inverso de esta misma expresión y ambos términos. Entonces, de esa manera obtenemos la unidad.
Y, y esta expresión resulta ser el primer grupo adimensional pi1. Digamos, nos interesa esto. Y reemplazamos para el tiempo θ, para la temperatura T y para la masa m las expresiones obtenidas. Por ejemplo, para el tiempo θ, reemplazamos su valor en función de las magnitudes. Diámetro sobre velocidad al cubo. Para la temperatura, reemplazamos T, que es el gradiente de temperaturas. Y para la masa, reemplazamos su valor, que es ρ, por el diámetro al cubo. Hacemos las operaciones y de esa manera queda conformado el primer grupo. H por el gradiente sobre la velocidad al cubo y sobre la densidad. Esa atiende, repito, sobre la base de las magnitudes que no han sido elegidas, conformamos los 4 pi que han sido calculados. Empezamos con H. H en función de las magnitudes físicas fundamentales es esta. Pero para que esta expresión sea igual a 1, lo que hacemos es multiplicar por el inverso de esta misma. Esta es la expresión del inverso. Pero matemáticamente, si multiplicamos ambos miembros de la igualdad, la expresión debería variar. Entonces, esta multiplicación equivalente a esto nos da 1. Y este es el grupo adimensional que llamamos pi1. Y reemplazamos en θ, en la temperatura T y en la masa m las expresiones que hemos obtenido en función de las magnitudes del proceso. Para el tiempo, diámetro sobre velocidad. Para la temperatura, gradiente. Y para la masa, densidad ρ por el diámetro al cubo. Haciendo las operaciones, hallamos el primer grupo pi, que es esta. El segundo grupo pi, una magnitud que no hemos utilizado es la viscosidad, ¿no? Aquí voy a volver a ver, daré un espacio. Pi 4, hasta acá. Como les decía, hemos elegido, las que han sido elegidas son velocidad, gradiente, y densidad y diámetro. Y el resto no han sido elegidas. Por tanto, y hemos utilizado H para conformar el primer grupo pi. Ahora nos toca la viscosidad para conformar el segundo grupo pi. Tenemos la expresión de la viscosidad de las magnitudes fundamentales. Y con el mismo procedimiento, es decir, multiplicar ambos términos con el inverso de este, para que nos dé 1, llegamos al grupo pi2. Reemplazamos en L, en θ y en m las expresiones, y de esa manera hallamos un segundo grupo pi, es este, sobre la base de la viscosidad. Ahora, nos toca elegir el calor específico. En función de las magnitudes fundamentales es esta la igualdad. Y constituimos el grupo pi3 de la misma forma, dando el inverso, es decir, estamos multiplicando por, en el numerador, θ al cuadrado, por temperatura, en el denominador L cuadrado. Pero también estamos multiplicando este término. Θ al cuadrado por temperatura sobre L al cuadrado. Como esto es 1, de esta forma hemos conformado, esto es 2. Un tercer grupo pi, aquí está la expresión. Reemplazamos los valores para θ, la temperatura y L, y resulta de esta manera, obteniendo el tercer grupo pi.
Y finalmente, utilizamos el coeficiente K para conformar el cuarto grupo pi. Esta es la expresión de K en función de las magnitudes fundamentales y con el mismo procedimiento. Encontramos el cuarto grupo pi, que es E. Entonces, como hemos partido de una expresión función de estas magnitudes igualada a 0, lo que hacemos es reemplazar los valores hallados. Es decir, función de pi1, pi2, pi3 y pi4 igualado a 0. De estos cuatro grupos, el grupo que nos interesa es el grupo pi1. ¿Por qué? Porque es función de h. H, estamos buscando una expresión para hallar h. Y de esa manera resolver el cálculo de h. Entonces, por eso nos interesa el grupo pi1. Despejamos de esta expresión y queda pi1 función de pi2, pi3, pi4. Reemplazamos. Aquí está la expresión de pi1, expresión de pi2, expresión de pi3 y expresión de pi4. Estos grupos adimensionales encontrados son similares a los obtenidos por el método algebraico. Hagamos un poco de memoria. Por ejemplo, este primero, h por el gradiente sobre velocidad al cubo y densidad. O vamos a los resultados de aplicar el método algebraico. Y efectivamente, aquí está h por el gradiente sobre velocidad al cubo y densidad. Este es el grupo pi2, pi3 y pi4. Exactamente, son los mismos grupos adimensionales. Entonces, ambos métodos nos dan los mismos resultados, estos grupos adimensionales, pero en este caso vemos que no lleva exponentes. Entonces, lo que falta es encontrar, o mediante una fase experimental, encontrar la función que liga estos grupos adimensionales, la relación que existe entre estos grupos adimensionales. Bueno, aquí ya no tenemos el problema de los exponentes, pero lo que interesa es haber llegado a los mismos grupos adimensionales, 4 grupos adimensionales. Bien, ¿alguna pregunta sobre este método que se llama método pi? Bueno, ahora, observando estos grupos adimensionales, podemos ver que apenas uno es conocido, este. Después vamos a explicar por qué. Estos otros no son grupos conocidos. Entonces, la tendencia es a utilizar grupos conocidos. Y a partir de los grupos encontrados por los análisis, aplicando estas dos reglas sencillas, se puede lograr encontrar estos grupos conocidos. Estas reglas dicen, la primera, el producto de dos o más grupos adimensionales da como resultado también otro grupo adimensional. La regla, la división entre dos grupos adimensionales da también otro grupo adimensional. Entonces, aplicando estas dos reglas, podemos hallar de los grupos conocidos, de los grupos encontrados, estos grupos conocidos. Por ejemplo, el inverso del grupo pi2, no, esta expresión que es el número de Reynolds. ¿Se acuerdan del número de Reynolds? Ustedes han utilizado muchísimo en problemas de mecánica de fluidos. Dividiendo el grupo pi1 entre el grupo pi4, hallamos esta expresión que se llama número de Newton, muy empleado en convección, ya sea natural, también forzada. Multiplicando pi2 por pi3 y dividiendo en pi4, hallamos esta expresión que es el número de Prandtl empleado.
Entonces, como vemos, ahí podemos encontrar estos grupos conocidos. Por tanto, la expresión hallada podemos escribir como una expresión de Nusselt, función del Reynolds y del número de Pratt. Los tres ahora son grupos conocidos. Bien. Ahora, ¿cuáles son esos grupos conocidos? Aquí hemos mencionado algunos, hay más. En esta tabla estamos resumiendo. Hay algunos que ya los conocemos, por ejemplo, el número de Biot utilizado en conducción no permanente, su símbolo BI y su expresión HL sobre K, recordando que L es la longitud característica, ¿verdad? El número de Biot. El número de Fourier también ya lo conocemos, lo hemos visto en conducción también no permanente. En cada caso de Biot menor a 0,1 en el método analítico. Su símbolo FO, su expresión alfa por tita sobre L al cuadrado. Estos dos son utilizados en conducción no permanente. El tercero, número de Nusselt, que acabamos de obtener. Su símbolo NU y su expresión HD sobre K. Fíjense, es muy similar a la expresión de Biot o al número de Biot, pero en el número de Biot, L es longitud característica. Y en el Nusselt, D puede ser el diámetro, depende de la forma geométrica. El siguiente, número de Grashof, su símbolo GR, la expresión gravedad, diámetro al cubo, beta, coeficiente de dilatación volumétrica, gradiente, delta T, y viscosidad cinemática al cuadrado. En convección natural, para identificar el tipo de régimen, vamos a utilizar el número de Grashof, no el número de Reynolds. Entonces, vamos a hacer la justificación necesaria por qué no Reynolds y por qué Grashof. El número de Prandtl también lo conocemos, calor específico por viscosidad sobre K. El número de Rayleigh es el producto de dos grupos adimensionales que son el Grashof y el número de Prandtl. También es muy empleado en convección natural. El número de Reynolds, que lo conocemos desde mecánica de fluidos. Van a ver que es muy importante en convección forzada, pero no en convección natural. Otros, el número de Mach, se pronuncia Mach, y se escribe de esta forma, su símbolo MA, la relación entre la velocidad, una velocidad menor a la del sonido sobre velocidad del sonido. Muy empleado en flujos compresibles, ¿no? Seguramente en mecánica de fluidos han visto la aplicación de este número. El número de Peclet, que también es el producto de dos grupos adimensionales que son el Reynolds y el número de Prandtl. Y otros más, tal vez menos conocidos, pero estos son de uso muy común. Hemos visto en conducción, en convección natural, convección forzada, en mecánica de fluidos, en fluidos compresos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos más. En la literatura, si ustedes van, y especialmente en la parte de ebullición, van a encontrar otros grupos adimensionales. Pero repito, estos son los más conocidos. La tendencia es a utilizar estos grupos conocidos. Y hemos visto que sí se puede encontrar estos grupos aplicando estas dos reglas, ¿no? El producto y la línea. Bien. Ahora, bueno, ya estamos casi sobre la hora. Vamos a concluir la clase de hoy y vamos a entrar a la siguiente, el día lunes, ya
a ver la aplicación de estos números adimensionales, empezando con el número de Rayleigh. Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy y nos encontramos el día lunes. Son las 9:42. En un momento más empezamos las clases con el segundo grupo. Entonces un poco... Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge.